Había una vez un pequeño pueblo rodeado de densos bosques oscuros y misteriosos. La gente del pueblo siempre había escuchado historias sobre un duende oscuro que habitaba en lo más profundo de esos bosques, un ser malévolo con poderes sobrenaturales. Pero nadie se atrevía a aventurarse más allá de los límites del pueblo por temor a encontrarse cara a cara con el duende oscuro. Un día, un joven valiente llamado Lucas decidió desafiar todas las advertencias y embarcarse en una aventura para descubrir la verdad sobre el duende oscuro. Armado con coraje y determinación, se adentró en el espeso bosque sin mirar atrás. A medida que avanzaba, Lucas comenzó a sentir una presencia maligna acechando en las sombras. Los árboles parecían susurrarle advertencias y el viento soplaba gélido como si estuviera tratando de disuadirlo de seguir adelante. Pero su curiosidad y sed de conocimiento eran más fuertes que cualquier miedo que pudiera experimentar. Después de horas de caminar, Lucas llegó a un claro en el bosque. En el centro, había un pequeño altar rodeado de velas negras. Intrigado, se acercó y leyó una inscripción tallada en la piedra: el pacto con el duende oscuro. Sin pensarlo dos veces, Lucas decidió hacer el pacto. Pronunció las palabras místicas y en ese momento, el aire se llenó de una oscuridad sobrenatural. De repente, el duende oscuro apareció frente a él con ojos rojos como el fuego y una sonrisa malévola. El duende oscuro ofreció a Lucas un trato: le concedería poderes inimaginables a cambio de su alma. Lucas, seducido por el poder y la ambición, aceptó sin dudarlo. En ese instante, su apariencia cambió y se convirtió en un ser oscuro y siniestro. Con sus nuevos poderes, Lucas comenzó a sembrar el terror en el pueblo. La gente estaba aterrada y no sabía cómo detenerlo. Pero con el tiempo, Lucas empezó a darse cuenta de que el poder que había obtenido tenía un precio muy alto. Su corazón se llenó de remordimiento y angustia. Desesperado por encontrar una solución, Lucas decidió enfrentarse al duende oscuro una vez más. Se adentró en el bosque y llegó al altar donde hizo el pacto. Esta vez, en lugar de aceptar el poder, le rogó al duende que lo liberara de su maldición. El duende oscuro, divertido por el arrepentimiento de Lucas, accedió a liberarlo, pero con una condición: debía renunciar a todos sus poderes y vivir el resto de su vida como un humano común y corriente. Lucas, arrepentido y dispuesto a pagar cualquier precio por su redención, aceptó de inmediato. El duende oscuro desapareció y Lucas volvió a ser el joven valiente que una vez fue. Regresó al pueblo y se disculpó con cada persona a la que había causado daño. Aprendió la lección de que el poder y la ambición desmedida solo llevan a la destrucción y el arrepentimiento. Desde aquel día, Lucas se convirtió en un defensor del bien y la justicia en el pueblo. Siempre recordaría su encuentro con el duende oscuro como una advertencia sobre los peligros de buscar el poder a cualquier costo. Y el pueblo, agradecido por su redención, vivió en paz y armonía, sabiendo que el mal siempre puede ser vencido por el poder del arrepentimiento y la redención.